Está iniciando la grabación. Vamos a comenzar con un pequeño repaso. Bueno, buenas tardes ahora sí a todos formalmente. Espero que hayan tenido un buen día, que no sea tan desesperante el encierro, que a veces uno se desespera aquí con este encierro. Y bueno, hagamos un pequeño repaso de lo que trabajamos ayer. Ayer esencialmente nos dedicamos a trabajar la marcación de puntos sobre la base de un par de conceptos, el de oración y el de frase. Recuerden ustedes que exploramos los conceptos desde el punto de vista del sentido común, posteriormente desde el punto de vista de la gramática tradicional, y aterrizamos en el concepto científico de oración. Dijimos que la oración es una expresión que posee un verbo principal conjugado. Definimos expresión como un grupo de palabras que cumple las reglas de la lengua que estamos hablando. Definimos el verbo, o más bien redefinimos el verbo, dijimos no, decir verbo no es decir acción, sino que el verbo es una palabra que puede estar en formas no conjugadas y en formas conjugadas. Dijimos también que para que un verbo esté conjugado se deben identificar 4 variables. ¿Cuáles son esas 4 variables? Persona, número, tiempo y modo. Y dijimos también que para que haya oración, ese verbo debe ser principal, es decir, que no esté subordinado. Hablamos de una serie de palabras que son subordinantes o que cumplen la función de subordinantes. Dijimos todas esas equivalentes al WH y además mientras, según, el condicional sí, aunque y similares. Si tenemos una palabra de esas antes en algún lugar, antes del verbo en algún lugar, esas palabras están subordinando al verbo que esté por allí adelante. Dijimos que los subordinantes siempre actúan hacia adelante. Hicimos algunos ejercicios para repasar esto, también tuvimos el resumen gráfico, que ustedes están viendo ahí en pantalla, y dijimos, aterrizamos a que esto nos sirve para marcar puntuación y para escribir en general. En esencia, nos sirve primero para entender que al escribir el cuerpo de los textos, los párrafos, siempre debemos utilizar oraciones, ¿cierto? No frases. Siempre debemos buscar que tengamos verbo principal. Y también dijimos que el punto sirve para marcar el final de la oración. Recuerdan ustedes que nos preguntamos, bueno, ¿y cómo sabemos cuál es el final de la oración? Insistimos bastante en que no nos fuéramos con las definiciones tradicionales otra vez, que no fuéramos a decir cuando se acabe la idea o algo similar. Entonces la conclusión que sacamos fue cuando se acaben los complementos del verbo. Recuerden que hay unas frases que responden a preguntas sobre el verbo, como qué, a quién, cuándo, dónde, cómo, en fin. Todas esas frases son complementos del verbo y cuando se nos acaben los complementos de ese verbo, marcamos nuestro punto. Dijimos que el punto y coma es equivalente al punto, o más bien que uno de los usos del punto y coma es equivalente al punto, pero que no vale la pena abusar del uso del punto y coma en ese sentido. Eso es lo que está resumido, de hecho, en la diapositiva que estamos viendo en pantalla. ¿Todos están viendo la pantalla? Tenemos participantes nuevos el día de hoy. Le doy la bienvenida a Andrés Rosas. Sí, señor. ¿Andrés está viendo la pantalla? ¿Andrés Rosas? Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto, lo escuchamos bien. Sí, Bueno, estoy aquí. bien, perfecto. Bien, Andrés Rosas es abogado. Entonces, para que nos hagamos una idea de los perfiles de cada quien, tenemos algunos abogados, otros contadores, administradores, ingeniero de sistemas, que es Andrés Muñoz,
Bien, entonces vamos en el resumen del concepto de oración y qué aplicación tiene esto en la redacción. Hasta ahí, entonces les decía, preguntas, ¿les quedó alguna duda de lo que discutimos anoche? ¿Todo clarísimo? ¿Silencio positivo? Bien, señor, ayer nos quedó todo claro. Bueno, muchas gracias, Pedro. Ese Pedro es el estudiante adelantado, ¿no? Toca nombrarlo oficialmente monitor. Pero le cuento que yo de español me fue muy mal y ayer me sentía muy mal con todo lo que iba andando, pero es decir, no seré el más pilo, pero de primera siempre me hago. Bueno, eso está bien. Por lo menos para dar una buena impresión, ¿sí o no? Bueno, listo. Por aquí todos dicen que todo claro por ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ejercicios. Ya vamos a empezar a aplicar esto. Hay unos ejercicios en la plataforma. Estoy viendo que los ejercicios que hay en la plataforma, la mayoría están combinando puntos con comas. Entonces, creo yo que por ahora podemos hacer los ejercicios aquí en pantalla y después ustedes ingresan ya a repasar lo de comas. Yo creo que, pues, depende cómo nos rinda. Hoy, la discusión que sigue es el uso de las mayúsculas iniciales y después, si alcanzamos, trabajaríamos comas. Yo creía que en la discusión sobre comas se nos va a ir parte de la sesión de hoy y parte de la sesión de mañana. Y ya ustedes podrían aprovechar el fin de semana para que trabajen en la plataforma. Recuerden, pues, con este encierro, ¿qué más hay que hacer? Ahí trabajo, en vez de Netflix y todo eso, no se gasta la plata en Netflix. Ahí está el Moodle de lengua franca, hay harto que hacer allá. Bueno, entonces, hagamos este ejercicio. Tómense un minutico, 2 minuticos máximo. Son las 6:17 en el reloj de mi computador. Dejémoslo a las 6:20, volvemos a hablar. Márquenle los puntos a ese párrafo que está ahí. Solo puntos, comas no. Y no peleen con las comas que ya están ahí. No las vayan a quitar ni nada. Entonces hablamos en 2 minuticos.
Bien, veamos. ¿Quién nos quiere hacer una propuesta sobre este párrafo? Yo no tengo problema. Como quiera. Bueno, Yo también podría. bueno, empecemos con Elizabeth, que abrió el micrófono primero, al parecer. Bueno, yo diría, el testigo afirma que el sospechoso ingresó al predio a eso de las 11:30 de la noche. Punto. ¿Sí? Según él, se dirigió a la cocina y tomó algún utensilio, quizás un cuchillo. Punto. Al parecer, se dirigió al segundo piso y salió después de unos 15 minutos. Punto. El mismo testigo informa que durante esos 15 minutos se escucharon gritos y forcejeos. De hecho, se pudo advertir la ruptura de varios objetos dentro de la habitación. Bueno, entonces los puntos dirían, voy a marcarlos, ahora sí que está tratando de cargar esta herramienta acá. Primer punto, ¿dónde iría? A las 11:30 de la noche. Siguiente punto, ¿dónde? Ahora, según cuchillo. Un cuchillo. Siguiente punto, ¿dónde? 15 minutos. Siguiente punto en Después 15 de unos minutos. 15 minutos. Este de acá. ¿Listo? ¿Algún otro punto? Digo, salió después de unos 15 minutos. Sí, no. ¿No más? Esos son todos los puntos. Yo lo que veo, sí. Bueno, En forcejeos creo que va a punto también. en forcejeos. Sí. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Si aquí va o no va a punto. Antes de hecho. Vamos a ver si eso es cierto. Si le faltaba o no le faltaba. Entonces, ¿cómo comprobamos si los puntos van ahí o no van? ¿Cuál es el procedimiento para comprobar eso? ¿Qué dicen ustedes? Mirar el alcance de las oraciones, ¿no? ¿Y cómo miramos el alcance de las oraciones? Pues se Buscar supone los verbos que principales. completen todos los elementos de la oración. No necesariamente todos, recuerden eso. Que no necesariamente todos los elementos de la oración se tienen que dar en todas las oraciones. Por ejemplo, no todas las oraciones tienen sujeto. ¿Recuerdan eso? Puede iniciar buscando verbos principales. Lo que vamos a hacer es buscar verbos principales, exactamente. Entonces vamos a ver aquí, vamos a ir buscando verbos en cada caso. Entonces, en la primera oración, busquemos verbos. ¿Qué verbos hay? ¿Ingresó? Ingresó, ese es un verbo, ¿cierto? ¿Está conjugado? Sí. ¿Está subordinado? No. No. ¿No está subordinado? Vamos a devolvernos aquí hacia atrás, sospechoso. No. ¿Qué pasa con Sí, el está subordinado. Sí. Sí está subordinado, ¿cierto? Pues Sí. Sí, el verbo principal es afirma. Entonces está subordinado. ¿El verbo principal cuál es? Afirma. afirma. Afirma está conjugado y no está subordinado. De todas formas, comprobemos que esté conjugado. ¿Persona? Tercera persona. Tercera persona singular. Persona tercera. Sí, número singular, tiempo. Presente Presente. e indicativo es el modo. Y modo indicativo. Exactamente. Bien, entonces ese es el verbo principal de la primera oración. El testigo afirma, ¿qué es lo que afirma? Que el sospechoso ingresó. ¿A dónde? ¿Al predio? ¿Cuándo? A eso de las 11:30 de la noche. Y se nos acabaron los complementos de ese verbo. ¿Bien? ¿Clarísimo? O sea, Sí, que habría sí, punto claro. ¿dónde está marcado? Punto después de noche. Ok. ¿Listo? Vamos a seguir analizando. Vamos a seguir buscando verbos y subordinantes. Por aquí nos encontramos con un verbo, ¿cierto? Este de acá. ¿Lo ven?
Dirigió, exactamente. Lorena dice aquí en el chat, dirigió. ¿Verbo conjugado? ¿Qué dicen? ¿Verbo Sí. conjugado? ¿Sí? Sí. Si está conjugado, ¿cierto? ¿En qué persona? Tercera. Tercera persona. ¿Número? Singular. Singular. Número singular. ¿Tiempo? Pasado. Ay, pasado. Pasado. Pasado, sí. Recuerden que en Y español modo indicativo. no vamos a empezar tanto con eso. Pasado y modo indicativo. Bien. Entonces, este es un verbo principal. Ah, pues no está subordinado. Me faltó hacer esa pregunta, pero ya me la contesté yo mismo. El verbo no está subordinado, ¿cierto? Seguimos buscando verbos y aquí nos encontramos con otro. ¿Conjugado? Sí. Sí. ¿Subordinado? No, no. No está subordinado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos dos verbos? Pero esa I no le hace que sea como un conjuntivo, como algo especial que difiere y que no Exactamente. permite cortar. La I es una conjunción coordinante. Si los verbos están conectados a través de conjunciones coordinantes, entonces puede haber dos o más verbos principales. Bien, ¿cuáles son las conjunciones coordinantes? A ver si... Daniel dice que es una subordinación. No, no es una subordinación. A ver si el esferito del computador me sirve para anotarlas. Parece que sí. Ah, pero me escribe así. Un momento, a ver. Las conjunciones coordinantes las voy a anotar aquí encimita. Como tablet. Son la I, la O, más sin tilde, pero, sino y ni. Son esas 6 conjunciones coordinantes. Cuando estemos hacia cualquiera de esas 6 y estén conectando verbos, los dos verbos quedan como principales. ¿Bien? Entonces, en este caso, esta I está generando una coordinación entre dirigió y tomó. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? Pero igual así no estuviera la I, de todas formas, pues una oración puede tener varios verbos, ¿o no? Sí, pero no principales. ¿Me hago entender? Y si uno está nombrando como un listado, como bajó, subió, bueno, como varios. Estarían coordinados. Estarían coordinados los verbos. Por Ok. ejemplo, él se dirigió a la cocina, coma, tomó un utensilio, coma, se lo guardó en el bolsillo y finalmente atacó a la víctima. Ahí todos esos son verbos principales porque están coordinados. La coordinación puede Una ser de a 2, pregunta. de a 3, de a 4, podría ser infinita en principio. Una pregunta. Sí. ¿Cómo se llama lo que pusiste acá arriba? I o más no sé qué. Conjunciones coordinantes. Ah, ok, listo, gracias. Vamos a ver si aquí se debe escribir. Sí. Coordinantes. Bien. Y me tiembla un poquito el computador cuando escribo con el lapicito, pero bueno. Espero que se entienda. Entonces, no recuerdo Sí. quién es Andrés. Siempre que aparezca una conjunción coordinante, advertiré la presencia de verbos principales, ¿sí? No, no siempre, porque las conjunciones coordinantes pueden coordinar otras cosas, pueden coordinar sustantivos, adjetivos, adverbios. Más bien, siempre que estén coordinando los verbos. ¿Sí me hago entender? Ya. Veamos este ejemplo acá. Gritos y forcejeos. Gritos está coordinando
perdón, y está coordinando a gritos y forcejeos. Pero allí no hay dos verbos principales, sino que son dos sustantivos los que se están coordinando. Ya, entiendo. ¿Listo? Bueno, bien, entonces esa oración hasta ahí muy bien. Tomó algún utensilio, quizás un cuchillo, y ese es más adelante vamos a ver los modificadores explicativos, ese es un modificador explicativo de algún utensilio. De tal manera que este punto aquí sí está bien. Sí. ¿Qué dicen? Sí. Sí, está bien. ¿Listo? Ahora, continuemos con la siguiente oración. Verbos. Parecer es un verbo. ¿Cierto? No. No, ¿No es un verbo? no, ¿No es un verbo parecer? Bueno, no cumple ahí la función de verbo porque no está conjugado. Bueno, sí es verbo, ¿sí? Pero no es principal, porque no está conjugado, ¿cierto? Está en infinitivo, está terminado en arer o ir. ¿De acuerdo? Bien. Dirigió. ¿Será verbo? Sí. sí, Sí es verbo, ¿cierto? ¿Ese verbo está conjugado? sí, Sí, Sí Sí. está conjugado, ¿cierto? Vamos a sí, hacerlo rápido. Tercera persona singular, pasado, indicativo. Entonces, ese verbo, que aquí lo voy a marcar con el resaltador. Este es un verbo principal, ¿cierto? Ahora, sigamos viendo si hay más verbos. Al segundo piso y salió. ¿Qué pasa con salió? que también es un verbo, pero ahí no aplicaría lo de las conjunciones coordinantes, No, como Sí, sí, lo de igual. aquí viene ahí. dirigió y salió. Y aquí está el verbo. sí, es otro Salió. verbo principal. Sí, pasa lo mismo de la oración anterior. Ujú. Exactamente. Pasa lo mismo de la oración anterior. Entonces tenemos dos verbos principales, dirigió y salió. ¿El punto después de 15 minutos está bien según el análisis que acabamos de hacer? Sí. Sí, perfecto. Bien, posterior a esto, entonces veamos la siguiente oración. ¿Qué verbos tenemos en esa oración? Informa. Forma. Tenemos informa. Voy a ponerle nada más esto. ¿Y qué otro verbo tenemos? Escuchar. Paul, Escuchar. perdón, pero es que estoy un poquito perdida. La regla Sí. es que hay conjunciones coordinantes cuando hay dos verbos que son principales, pero cuando, por ejemplo, hay uno que no es, que es principal y el otro no es principal, ahí no debería haber una conjunción coordinante. No. La regla es la siguiente. No es que haya conjunciones coordinantes cuando hay dos verbos principales, es al revés. Si yo coordino dos verbos a partir, o más verbos, dos o más verbos, a partir de una conjunción coordinante, entonces hago que esos dos sean principales. ¿Bien? Ok, sí, ya. Ahora, cuando hay otras situaciones en las que puede haber más verbos en una oración y no haya coordinación de verbos. Por ejemplo, de hecho, en esta anterior teníamos parecer, que es un verbo, pero no es verbo principal porque está en infinitivo. ¿Mm? Y aquí vamos a ver el caso de un subordinante que está subordinando ¿a qué verbo? Escucharon. Se Escucharon. escucharon. Esa marquita roja se me hizo por accidente. No le pongan atención a esa marca roja. Y lo malo es que esta herramienta no me deja borrar nada. Ahorita lo hago más bien con Paint, que es más fácil de borrar. Pero bueno. Bien, entonces escucharon. Es un verbo, pero está subordinado por el qué. Fíjense que este es un caso en el que hay dos verbos en la oración, pero solo hay uno principal. ¿Cuál es el principal?
Informa. Informa es el principal. ¿Bien? ¿Estamos clarísimos? ¿Quién hizo la pregunta ahorita? Natalia, ¿fue? Sí, yo. Ah, bueno. ¿Bien? Sí, gracias. Listo. Profe, ¿estas 6 conjunciones agotan todas las coordinantes? O sea, ahí están todas. Sí, en español no hay más. En español son No esas hay 6 más. nomás. Ok. Exactamente. ¿Y palabras para subordinar? ¿Hay otras aparte de qué, me imagino? Sí, el listado ese sí es largo. Yo me comprometí a buscar si se los había enviado o no. Si no, yo creo que se los enviamos ahorita. De hecho, afortunadamente aquí tenemos a Jootna, nuestra diseñadora gráfica, tomando el curso, entonces ahorita le pido el favor a ella de que nos ayude a buscar ese pedazo del apéndice del material para, para entregárselos, pero ese listado sí es largo, entonces es difícil de aprendérselo. La clave que yo les doy siempre es lo que en inglés se llama WH, por ese cambio de lápiz que me quedó resaltado, el negro, sí. Lo que en inglés se llama WH, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, cuál, cuyo, todas esas. ¿Mm? Y le podemos agregar según, mientras, el sí condicional. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué no está escribiendo? El sí condicional, es decir, sin tilde. Aunque se me pueden quedar algunas por fuera, pero así con eso nos acordamos de la mayoría de subordinantes. Listo, entonces marquemos esto, encerremos. Uy, ¿qué pasa? ¿Por qué no escribí? Encerremos esto y estos son subordinantes. ¿Bien? ¿Claro? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Andrés, que hizo la pregunta, ¿sí? Sí. Listo, bien. A mí me da la impresión de que el aunque puede cumplir una función similar o intercambiarse con el más sin tilde y el pero, ¿no? No. Si quiere, la pregunta está interesante, pero entonces terminemos aquí de analizar este párrafo e inmediatamente le presentamos algunos ejemplos que nos permitan establecer las diferencias entre las conjunciones coordinantes y las subordinantes. Vale. Bien, entonces, clarísima esa oración, el punto en forcejeos está bien puesto, que ese era como el que estaba en discusión. Sí. Sí, está bien puesto, ¿cierto? Porque allí se acaba se acaba los complementos del verbo informar y el verbo escuchar. Listo. Último verbo principal, ¿cuál es? Advertir. Advertir. Juan David, ¿fue el que habló? Sí. Sí. Listo, Juan David. Entonces métase la siguiente idea en la cabeza, anótela por ahí grande. Perdón, no, ese está en infinitivo. Exactamente, los verbos en infinitivo. Espera que es que me enredo aquí con el lápiz. Los verbos en infinitivo no pueden ser principales. Entonces el verbo sería pudo. Pudo. Sofía, ¿cierto? Sí, señor. Pudo. Exactamente. Ese es el verbo principal. Pudo. Una pregunta ahí, ¿por qué no estaría subordinado? ¿Pudo? Sí, o sea, Porque se pudo. no hay ningún subordinante antes. ¿Y por Recuerden qué los subordinantes. Los equivalentes al WH, según, mientras, sí, aunque C no es subordinante. Ok. O sea, antes escucharon estaba subordinado por el qué, ¿verdad? ¿El de arriba? Ajá. Sí. Ok. Ah, ok, listo. ¿Quién estaba hablando? María José. Ah, María José. Yo sí supuse que era María José, pero ayer estaba confundiendo a María José con Angie o con Natalia, ya no me acuerdo. Con Angie. Sí, entonces dije, no la quiero embarrar hoy.
Bien, me perdonen el desorden ahí en la pantalla. Espero que se entienda. Si tienen preguntas. No hay preguntas, está clarísimo. Entonces esos son los puntos que corresponden. ¿De acuerdo? Después de noche, después de cuchillo, después de 15 minutos y después de forcejeos. Ahora respondamos un poquito con más detalle la pregunta que hace Andrés Rosas. Vamos entonces, voy a abrir aquí un archivo en Word. Porque quedaron dos archivos abiertos. Ah, bueno. Vamos a mirar las diferencias. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, con las conjunciones coordinantes se puede hacer lo siguiente. Por ejemplo, se inscribió al curso y comenzó con los ejercicios. Y ahora vamos a hacer una con aunque. Podemos escribir el curso, aunque ya había comenzado. Ah, bueno, de hecho podemos hacer una... No, eso no va con coma ahí. No le crean siempre el corrector de gramática de Word. De hecho, vamos a hacerlo con el pero, que es el ejemplo por el que está preguntando Andrés. Alguien diría, pues esto es lo mismo, o sea, casi que son sinónimos, casi que significan lo mismo. Y creo que desde ese punto de vista es que Andrés está haciendo la pregunta. Sin embargo, el comportamiento gramatical de la conjunción coordinante, en este caso del pero, y esta conjunción subordinante, aunque, es distinto. ¿Cómo lo podemos comprobar? De la siguiente manera. Con aunque podemos hacer una operación que se llama topicalización. Cuando veamos comas vamos a hablar bastante de topicalización. Ustedes se van a familiarizar bastante con la palabra. La topicalización consiste en cambiar el orden de la oración. Entonces tomamos aunque y lo mandamos para el principio. Decimos, aunque ya había comenzado, coma, se inscribió al curso. Funciona, queda como una expresión del español, cumple con las reglas del español. ¿Qué dicen ustedes, señores hablantes nativos del español? Que sí. Sí. Intuitivamente, no sé si sí o si no, pero intuitivamente suena que sí. Cuando yo digo señores hablantes nativos del español, estoy apelando a su intuición lingüística. Ustedes como hablantes nativos del español, en principio tienen un conocimiento perfecto de la gramática del español, porque crecieron en un ambiente en el que se hablaba español. Ahora hagamos lo mismo con este. A ver si funciona. Pero comenzó con los ejercicios. Se inscribió al curso. ¿Será que eso sí queda como una expresión del español? ¿Sí cumple con la regla del español? No, de hecho como que ni tiene sentido. Pierde total sentido. Es una expresión agramatical. Vamos a escribirle aquí la etiqueta agramatical. Es decir, no responde a las reglas del español, las reglas naturales del español. Con esto demostramos que pero y aunque no son la misma cosa. No son sinónimos y no se comportan igual. De hecho, todas las conjunciones coordinantes se comportan de esta manera. Es decir, yo no puedo topicalizarlas. Si esto tuviera una I, por ejemplo, tampoco tendría sentido. Y comenzó con los ejercicios, se inscribió al curso. O comenzó con los ejercicios, se inscribió al curso. Con ninguna funcionaría.
Vamos a probar con todas. Mientras que aquí podemos poner diferentes subordinantes y seguramente nos va a funcionar. Bien, de pronto, semánticamente en términos de significado va a ser difícil encontrar un equivalente, pero otros subordinantes pueden funcionar. María José nos hace una pregunta. ¿Y por qué hay oraciones que pueden comenzar por i? Bueno, yo creo, esa es una postura muy personal mía. Yo no recomiendo iniciar oraciones ni por in, ni por pero, ni por ninguna conjunción coordinante. Bueno, a menos que de pronto se esté, en el caso del ni podría ser, pero un ni que aplique para el sujeto y no para el verbo. Entonces, cuando se hace eso, me parece que se está marcando un punto en un lugar en el que no se debería marcar. Porque en última, si tenemos una conjunción coordinante, entonces lo que quisiéramos es mantenerla en la misma oración. De tal manera que tengamos esa recomendación presente, esa recomendación de redacción. Eviten comenzar oraciones con conjunciones coordinantes, sobre todo cuando estén escribiendo. De pronto en el lenguaje oral, uno lo hace. Uno en el lenguaje oral empieza con i, dice i cada rato, dice pero cada rato, pero porque es el discurso oral. El discurso oral uno no lo prepara tanto, se admite más ese tipo de cosas, pero en el discurso escrito yo sí recomendaría para darle mayor formalidad al texto, para darle un nivel casi que si se quiere de elegancia mayor, preferiría no empezar oraciones con ninguna conjunción coordinante, insisto, a menos que sea un ni que esté coordinando elementos dentro del sujeto. De resto no lo recomendaría. Bien, María José, ¿sí respondo la pregunta satisfactoriamente? Sí, 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 es que yo pues en varios textos he visto que a veces comienzan una oración con i, entonces por eso la pregunta. A mí no me gusta, me parece un estilo que no, que le quita como digo, como elegancia al texto, le quita nivel al texto. Cuando yo hago corrección de estilo, una de las primeras cosas que recomiendo y que hago es quitar esas oraciones así. Ok, listo, gracias. Listo. Andrés. Disculpe, aunque, ¿qué viene siendo? O sea, pero dijimos que era conjunción subordinante y aunque. No, lo contrario. Pero coordinante. Sí, conjunción Aunque coordinante, pero. coordinante, sí. Y aunque conjunción subordinante. Conjunción subordinante, listo, gracias. Aquí, aunque está subordinando a, había comenzado. ¿Listo? ¿Está clara la respuesta a la pregunta, Andrés? ¿Rosas? Sí, sí. La diferencia entre conjunción subordinante y coordinante. Listo. Ah, bueno, aquí está la respuesta al ejercicio. Vean. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Quiero que las personas que no han participado participen. Entonces, yo voy a hacer como Pedro hizo ayer, voy a abusar de mi posición de jefe y ya le voy a asignar a Jobodna. Jobodna, por favor, haces el siguiente ejercicio. Sentenciada ya. ¿Listo? Jobodna se salió. ¿Sí está? Ah, no, ahí está. No, ya voy a pensarlo. Ya se retiró Jobodna. Sí, ya voy a colgar. Me va a pasar No, la carta de renuncia. ya. Sí, ya, ya mismo la hago. Bueno, dale, ahí tienes, tómate 3 minuticos y los demás también tomen 3 minuticos y cuando Jobodna haga la presentación, entonces discutimos si estamos de acuerdo o no. ¿Listo?
Listo, Paul, creo que ya. Paul, Bueno, no había abierto el micrófono. Ya. creo que ya. Tengo un lío que esto no me deja recortar. Porque cuando. Pero entonces ya voy a bajarle un poquito el zoom, pero se me olvidó aquí donde. Aquí. No sé buscar. ¿Dónde le bajo el zoom a esto? Se me perdió. ¿No se le puede bajar el tamaño a esto? Ah, ya lo logré. Listo. Momento que voy a recortar y ya te escucho. Y ahora sí no salió ese avisito que me estaba molestando. Creo que aquí se puede editar en... Bueno, hagámosle ahí. Bien, entonces, ¿será que esto se puede agrandar? No, no se puede agrandar. Pero bueno, ahí se alcanza a ver. ¿Todos están viendo bien? Sí, sí se ve. Listo, bien, entonces... Escuchamos, Joyce. Bueno, el primer punto creo que va después de estado. Después de estado. Ujú. El segundo, después de justicia. Y el tercero, después de elegida. Entonces ahora, por favor, demuéstranos cada punto porque va ahí. Que eso es lo más importante. Bueno, Con los verbos principales. el primer verbo creo que es fue. Fue. ¿Están de Fue. acuerdo ustedes? Este de acá, ¿sí? Sí, señor. ¿Están de acuerdo con que ese es el verbo principal? Entonces, primera pregunta, Sí. ¿está conjugado? Sí. ¿Está subordinado? No. 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 ¿Qué fue anulada? ¿Cuándo? Anoche. ¿Por quién? Por el Consejo de Estado. Listo. Perfecto. Entonces, un punto bien marcado. Siguiente. ¿Cuál sería el siguiente verbo principal? Informa. Informa. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Andrés dice que sí. ¿Los demás qué dicen? Ah, no, perdón, no. Carolai dice que sí. No. Dice que no. Ah, no, porque está subordinado por según. Exactamente. Según está Verbo principal es decir. ¿Es cuál? ¿Cómo? Yo diría que el verbo principal es tomó. Tomó. Tomó, dice Sofía. ¿Quién más habla ahí? Veamos. Al alto tribunal esta decisión se tomó. ¿Está conjugado? Sí. Sí. ¿Está subordinado? No. No está subordinado, ¿cierto? Oye, alguien preciso le pusieron una moto ahí al lado. Tomó. Bien, es el principal. Ahora, de todas formas hay más verbos allí, ¿cierto? Fíjense que hay un subordinante. ¿El subordinante qué? ¿Está subordinando a qué verbo? No se dio. Adiós. Adiós, ¿cierto? No se dio. Está subordinando a Dios. Y tenemos más verbos. El voto positivo de las 2/3 partes de la conversación. Ya, no hay más verbos por allí. Bien marcado el punto después de justicia. Sí. Sí, ¿cierto? Perfecto. Ahora revisemos siguientes verbos, siguiente grupo de verbos ahí en la otra oración. Perdón, una pregunta antes de seguir. Es que Sí. la primera oración, pues, por ejemplo, cuando, no sé, me suena como que los noticieros, ¿cierto? Dicen, podrían decir, la elección de la fiscal general de la Nación fue anulada anoche por el Consejo de Estado, según informa el alto tribunal. Sí, eso es una posibilidad. Esa oración podría existir, sí. Ah, Pero ok. lo que pasa es que hay una coma allí, entonces ya sabemos que ahí no puede ir un punto, por lo menos en este texto.
Ok, listo. Gracias. Porque pasaría lo del testamento de anoche. ¿Recuerdan ustedes? Sí. Y si uno puede coger un complemento, pasarlo por un lado para el otro según le convenga, pero pues precisamente por eso vienen las comas ya marcadas, para evitar que suceda eso. Bien, entonces veamos verbos. ¿Dicho será verbo? ¿Yovotna? No. Dicho no es verbo. ¿Dicho qué es? ¿Qué dicen Yovotna o alguien más? ¿No sería un conector? No. ¿Quién habló, Caroline? ¿Sí? Sí. ¿Caroline? No es un conector. Sí. Más adelante vamos a ver los conectores, pero dicho no es un conector. Bueno, dicho sí es un verbo, ¿no? En este caso no. Es que no está conjugado. Pero es que ahí no dice decir ni diciendo. Si dijera decir o diciendo sería verbo, pero no conjugado. Ah, es un sustantivo. Tampoco. ¿No? Tampoco es un sustantivo. Tampoco es cuando uno dice un dicho, no. El dicho, no. Sí, bueno, pero ahí en ese caso sí es sustantivo. Un dicho de mi abuelita, algo así. No, pero ese no es. Aquí dicho que Como un conector. no, ya le hemos dicho a Caroline que no. No es un conector. Pensemos en una categoría como verbo, sustantivo, adverbio, adjetivo. ¿No? ¿Nadie? Es adjetivo. Dicho es adjetivo allí. ¿Recuerdan que ayer vimos, por ejemplo, presentada, instaurada? Es el mismo caso. Bien. Listo. Entonces, dicho no es verbo. ¿Qué otro? Otro modo actual, fiscal. ¿Serán verbos? Debía. Debía. ¿Principal? Sí. ¿Está conjugado? Primera pregunta. Sí. Sí, ¿cierto? Tercera persona, singular, pasado, indicativo. ¿Está subordinado? No. No está subordinado. Entonces vamos a marcarlo aquí en un circulito. Recibir. ¿Qué pasa con recibir? Está en infinitivo. Está en infinitivo, entonces no es verbo principal. Es verbo, pero no principal. Y aquí alguien en el chat dijo bastaba. ¿Qué pasa con bastaba? ¿Qué dicen de bastaba? Es otro verbo principal. ¿Por qué? Que hay una conjunción coordinante. ¿Cierto? Entonces tenemos la I aquí y que está coordinando a debía y a bastaba. Bien. ¿No bastaba con qué? Con los 14 con los que fue realmente elegida. ¿Y cuál es el verbo principal de la última oración? ¿Votaron? ¿Votaron? ¿Quién dice? ¿Joyce? Sí, señor. Votaron, veamos, votaron. ¿Dónde está Joyce. votaron? Cabe agregar que 15 de los 27 integrantes del otro tribunal votaron. Este que de acá, Subordina. este de acá está subordinando a votaron. Entonces, ¿qué hacemos? El verbo sería fue. Fue está subordinado por ¿cuál? Cabe agregar que Y podría ser. Anulación. ¿Anulación será verbo? no. ¿Anulación qué es? Yo creería que ahí sería un verbo. ¿Anulación será? Cabe no es un verbo. Cabe es el verbo principal, exactamente.
Anulación es sustantivo. Cabe es el verbo principal. Del verbo caber, ¿no? Dice que está conjugado. ¿En qué persona? Cabe. En tercera persona. Tercera persona, singular, presente, indicativo. Uno se le viene a la mente la lista de preposiciones que se aprende desde el colegio y ahí está cabe, pero aquí no es preposición, ¿no? Bueno, sobre cabe, en ese sentido del que habla Andrés, hay que decir dos cosas. La primera, esa preposición que le hacían uno aprender de memoria en el colegio ya es arcaica, ¿no? Ya no se usa en el español contemporáneo. Ok. Ya si usted, de hecho, venga, la buscamos aquí en la RAE a ver qué nos dice. A ver qué nos dice la Real Academia Española sobre cabe. Cabe. Aquí está, preposiciones de desuso. ¿Sí lo ven? Por favor, cierre el micrófono que se está metiendo en ruido. Sí, aquí se están viendo preposiciones de desuso. Ya no se usa. Que era cerca, junto de. Pero ya eso no se usa. Dice que usaba en lenguaje poético. ¿Mm? Bien, entonces en ese sentido, la preposición, primero, ya no se usa. Y segundo, que se me hizo aquí. Y segundo, pues en este caso particular, fíjense que es el verbo caber. ¿Sí? Bueno, le entregamos le encontramos todos los rasgos. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿Cómo lo ven? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? ¿Todos tenían los puntos igual? Sí, 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 sí. Bueno, bien, entonces... No las tenían. ¿Qué diferencia tenían? No tenía ni puntos. No ha puesto ni... Ahí no. Ahí en cabe no le había puesto puntos. En el cabe. En el resto sí le había puesto. Bueno, listo. Ya, pero está claro porque van los puntos allí. Sí, señor. Listo, bien. Bueno, para que no nos la pasemos solo haciendo ejercicios acá, yo les propongo lo siguiente. Aquí en el material, ustedes tienen algunos ejercicios, entonces empiecen por ahí y después vamos a los de la plataforma. Sáquenle un tiempito esta noche, mañana, en algún momento del encierro. Le sacamos un tiempito y trabajemos estos ejercicios que están acá, página 12. No, solo página 12. Página 12 del material, de la cartilla. ¿Listo? Todos tienen la cartilla. Si no la tienen, entonces se la compartimos a quien no la tenga. E igual en la plataforma también va a estar alojada. Ya también la pueden encontrar por si se les pierde el archivo. Pasemos a una discusión que se complementa muy bien con la de los puntos. Y es la marcación el uso de las mayúsculas iniciales. E incluso podemos dar una discusión general sobre mayúsculas sostenidas. Aquí, sobre esta discusión hay muchas dudas normalmente, entonces no se preocupen, van haciendo las preguntas y vamos viendo cómo las vamos solucionando. En esencia, ¿qué tenemos que decir sobre el uso de mayúsculas? En las mayúsculas sostenidas se tienen que usar lo mínimo posible. Escribir con mayúscula sostenida genera muchos problemas, dificultades de procesamiento, es decir, leer es difícil en mayúscula sostenida. Ya hay algunas normas de etiqueta, de cortesía, que establecen que escribir en mayúscula sostenida es como gritar, como levantar la voz. Y en general, pues las normas académicas también hacen que el uso de la mayúscula sea lo más restringido posible, la mayúscula sostenida. Hay unas costumbres y unas licencias en algunos tipos de textos.
En los textos administrativos y jurídicos se tiene la costumbre, por ejemplo, de marcar en mayúscula sostenida los nombres propios. No lo considero necesario, me parece que es hasta harto. De hecho, una crítica que yo le hago siempre a los abogados, y seguramente a Andrés, Andrea, Juan David me han escuchado decirlo cuando hemos trabajado en algo, cuando han tomado algún curso conmigo, es que falta que los abogados le pongan luces que titilen a los nombres propios, porque es una cosa terrible, es mayúscula sostenida, negrilla, mejor dicho, todo. Algunos dicen que es para que les lean, ¿no? Entonces el que está desde el punto de vista del derecho privado dice que es que allá en la rama judicial no le leen, y los de la rama judicial se ofenden y dicen, no, pero si nosotros leemos todo completo. Pero bueno, no vamos a dar ese debate. El punto es que sí debería evitarse ese uso de mayúsculas sostenidas. En el caso de los textos jurídicos hay unas licencias y unas justificaciones con ciertas funciones. Cuando hay licencia por utilizar mayúscula sostenida en los contratos, las palabras especiales en los contratos que tienen significados particulares dentro de los contratos, ya hay la costumbre de escribirlas en mayúscula sostenida para que se establezca la convención de que esa palabra se debe interpretar especialmente dentro de ese contrato, no es una palabra cualquiera. Ahí vale la pena utilizar y está justificado utilizar la mayúscula sostenida. He visto en derecho penal y en derecho punitivo en general, cuando hay cuando se está investigando a alguien, procesando a alguien, el investigado, el procesado, va a aparecer en mayúscula sostenida y el resto de nombres no. Me parece que ahí cumple una función interesante. Entonces puede ser justificable. Andrés dice, en las sentencias yo solo las uso para el protagonista del caso, es decir, para el procesado. Bueno, eso es lo que estaba diciendo precisamente Andrés. O sea, Andrés es juez penal, entonces más o menos tendrá esos estilos de uso. Eso Paul, una pregunta. ¿Sí? ¿Quién? En textos académicos yo he visto que colocan, sobre todo mucho en ciertos nombres, cuando son autores, colocan la primera letra en mayúscula y la segunda en letra también mayúscula, pero le disminuyen el tamaño de la fuente. Sobre todo cuando son citas o sea, que citan solo el apellido y o el nombre lo dejan normal. No sé si me hago entender. Más o menos, pero no me suena a nada. Pues hay una cosa en Icontec. ¿Qué sucede con Icontec? Icontec, me parece fea esa parte de las normas Icontec. Bueno, hay varias cosas de las normas Icontec que me parecen feas, pero esa particularmente no me gusta. Y es que en la referencia pide el apellido del autor en mayúscula sostenida y el nombre solo con mayúscula inicial. Ese es el estilo de Icontec. Ahí también toca ponerlo así, pero ojo, en la referencia. Cuando uno está escribiendo en el cuerpo del texto, no tiene por qué tener en mayúscula sostenida los nombres de los autores o los apellidos de los autores. Cuando veamos normas Icontec vamos a discutir eso un poco. ¿En APA no es también así? No, en APA no. En APA el apellido del autor va en mayúscula inicial y el resto en minúscula. No sé si respondo a la pregunta de Juan David. La verdad no me sonó la pregunta, pero o si me quiere orientar un poquito más. Juan David. La verdad no sabría cómo orientarlo porque es como muy gráfico. O sea, ponen en varios libros, lo he visto, que ponen dentro del mismo texto, ni siquiera en la misma referencia, sino dentro del mismo texto, ponen, por ejemplo, no sé, Pepito, y Pepito ponen P mayúscula, el resto en minúscula, pero le disminuyen el tamaño de la letra. Bueno, puede ser. Hay unos tipos de fuente, hay unas tipografías que tienen ese estilo, y es que no es que vaya en minúscula, sino que sigue en mayúscula, pero le disminuyen el tamaño de la fuente. ¿Será eso lo que quiere decir? ¿Que todo sigue en mayúscula, pero con tamaño de fuente más pequeño? Sí, eso. Ah, pero eso es la tipografía. Yo no sé si de pronto Jovis nos puede ayudar. ¿Qué tipo? Si no te quiero corchar, Jovis, si lo sabes, nos contestas. ¿Qué tipos, cómo se llaman esas tipografías que tienen esa característica, que mayúscula y minúscula son lo mismo, solo que más pequeño? ¿La corché? No, realmente no sé si. No, ni siquiera había escuchado de eso. Hay unas tipografías que tienen esas características. De pronto mañana durante la jornada laboral le damos una miradita a ver si le podemos dar una respuesta a Juan David.
de qué tipos cómo se llaman esas tipografías, pero sí las he visto. Y sí he visto que lo utilizan bastante para las referencias de los autores. Pero es como un tipo de letra que uno selecciona, que tiene esas características. Sin embargo, eso es más un estilo que cada quien selecciona si lo quiere utilizar, no es una obligación. Ya las normas establecen eso, en el caso de Icontec, apellido en mayúscula sostenida, y en el caso de APA, apellido solo en mayúscula inicial. ¿Alguna otra pregunta sobre mayúscula? Bueno, no sé, Juan David, ¿sí? Ahí quedamos un poquito más claros. Sí. Listo. ¿Alguna otra pregunta sobre mayúscula sostenida? ¿Todo el texto en mayúscula o todas las palabras, las letras en mayúscula? ¿Nadie? Bueno, ahora sí comencemos con lo que más nos interesa acá y lo que resulta un poquito más complejo, es el uso de las mayúsculas iniciales. Eso sí que es un problema, y en el mundo de los textos técnicos, administrativos y jurídicos hay un uso excesivo de las mayúsculas iniciales. Ustedes seguramente se van a encontrar con un montón de palabras que usan en mayúscula inicial, pero que realmente no van en mayúscula inicial según la discusión que vamos a dar acá. Entonces, comencemos a revisar. En esencia, la mayúscula inicial está pensada para los nombres propios. ¿Qué son nombres propios? Nombres de personas. Sean estas naturales o jurídicas. Por ejemplo, Pedro Pérez. Tenemos P mayúscula en cada caso. Pedro de la Rosa, fíjense que las preposiciones y los artículos no van en mayúscula, pero si es la primera parte que aparece del nombre, sí va a tener que ir en mayúscula. Fíjense, esta D mayúscula va porque es la primera parte que aparece del nombre. Cosa similar sucede con las personas jurídicas. Empresa de Teléfonos de Bogotá, por ejemplo, las preposiciones D y D no van en mayúscula inicial. Y, por ejemplo, el tiempo, él sí va en mayúscula porque ese es el nombre completo del medio de comunicación o de la empresa o de lo que sea. Bien, ¿se entiende hasta ahí? ¿Preguntas sobre este uso de las mayúsculas iniciales para nombres propios de personas naturales o jurídicas? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es decir, que si la primera empresa, la que se llama Empresa de Teléfonos de Bogotá, solamente estuviera registrada como Teléfonos de Bogotá, y en mi escrito yo quiero poner sobre la Empresa de Teléfonos de Bogotá o Compañía de Teléfonos de Bogotá, ¿esa palabra empresa, compañía tendría que ir en minúscula? Sí, la respuesta es sí. ¿Qué sucedería? Uno ya no le pondría aquí el D, sino la Empresa Teléfonos de Bogotá, así se llama, Empresa Teléfonos de Bogotá. Ok. Por ejemplo, aquí el diario, el tiempo, a diario no le vamos a poner mayúscula inicial. Ok. Bien. ¿No más preguntas sobre esto? Bueno, esto es relativamente sencillo. Vámonos con los nombres geográficos. Los nombres geográficos empiezan a complejizar un poquito la cosa. Nombres geográficos son de lugares geográficos, de accidentes geográficos y cosas similares. ¿Qué sucede? El nombre propio del lugar geográfico va en mayúscula inicial, no el genérico geográfico, a menos que este haga parte del nombre propio geográfico. Eso suena un poquito a trabalenguas, pero ya lo vamos a desenredar. Por ejemplo, Bogotá va en mayúscula inicial, clarísimo. Si decimos ciudad de Bogotá, ¿por qué la C no va en mayúscula? ¿Qué dicen ustedes? Porque la ciudad no hace parte de... La ciudad no se llama... La palabra ciudad no hace parte del nombre propio de Bogotá. Bogotá no se llama ciudad de Bogotá. Pero, por ejemplo, ciudad de Panamá sí, ¿cierto? Entonces allí sí vamos a marcar ciudad con mayúscula, Ciudad de México y esas que tengan esa característica de llamarse ciudad de tal cosa. De resto, no. Tengamos presente que tampoco van en mayúscula las preposiciones ni los artículos, y también tengamos presente lo siguiente: cuando utilizamos las palabras genéricas, lo mismo que pasa con ciudad, pero fíjense que en municipio puede haber una confusión porque puede haber municipio en el sentido
político-administrativo y puede haber municipio en el sentido geográfico. Aquí cuando está la M minúscula es porque es municipio en el sentido geográfico. Tengamos eso presente. Ya vamos a mirar qué sucede cuando es en el sentido político-administrativo. Antes de eso, una aclaración sobre los nombres geográficos. Que aplica, bueno, ya miramos en ciudad, pero va a suceder para ríos, montañas, cerros y cosas similares. Si decimos, por ejemplo, Río Bogotá, ¿será que la R de río va con mayúscula? Yo creería que sí, ¿no? O sea, la palabra río hace parte del nombre propio del accidente geográfico. Andrés Muñoz dice por acá en el chat que no. ¿Qué dicen ustedes? Creo que Río Bogotá sí, porque precisamente es para distinguir el accidente geográfico de la ciudad, entonces por eso se llama así, Río Bogotá, ¿no? Y si entonces tenemos Río Magdalena, ¿qué pasaría? Sí, yo diría que también, porque entonces no sería lo mismo decir Magdalena que decir Río Magdalena. Pues también hay un departamento que se llama Magdalena, ¿no? Sí, pero yo creería que no, porque es que los ríos son todos, entonces la denominación de río o el nombre es Bogotá o Magdalena, entonces no debería ir el río con mayúscula. Yo diría que se hace parte del nombre para diferenciarlo. Bueno, vamos a hacer unas pruebas a ver cómo nos suena. Si decimos, por ejemplo, voy a nadar en el río Bogotá, y si digo voy a nadar en el Bogotá, las dos cosas se entenderían. Bueno, no es físicamente posible nadar en el río Bogotá, pero suponiendo que sí, aunque según Peñalosa íbamos a poder nadar pronto en el río Bogotá. Y ver venados. Y ver venados, sí. Y ver venados, exactamente. De Ahí pronto sí, dicen que los venados se ven los perros. como lo planteas, creo que es necesario aclarar que es el río Bogotá o ir a nadar al río Bogotá. Sí, Porque al vámonos Bogotá no se puede. con Magdalena, a ver si Magdalena nos ayuda a orientarnos un poquito más. Si yo digo, voy a nadar en el Magdalena, voy a nadar en el río Magdalena, ¿será necesario utilizar río? Creo que no. Sí, claro, porque puedes decir que va a ir a nadar a alguna parte del departamento del Magdalena. ¿Quién está hablando? Daniels. ¿Daniel es abogado o es contador? Contador. O tiene alma de abogado, no pierde una. No, sí, es que él tiene espíritu de jurídico porque el papá es abogado. Ah, claro, con razón. Pero bueno, el caso es que, bueno, esas ambigüedades se pueden dar, seguramente sí, pero en el caso de Magdalena, Bogotá y Cauca, si estamos refiriéndonos al río, no es necesario decir siempre el río, y en esa medida no hace parte, el genérico río no hace parte del nombre del accidente geográfico. Hay unos casos en los que sí es absolutamente necesario. Por ejemplo, cuando hablamos del río Bravo, ese que está en el que conecta a Estados Unidos y a México, por el que se van los mojados, ¿cierto? Y en ese caso, sí, río y Bravo hacen parte del nombre completo del accidente geográfico. Pensemos, por ejemplo, en montañas, cerros. Si decimos, por ejemplo, el Cerro de Monserrate, la palabra cerro iría con mayúscula inicial. No, ¿cierto que no? Carlos dice que no. Más o menos funciona similar, pero si decimos, por ejemplo, Cerro Matoso. Sí. Cerro Matoso sí, porque ese sí es el nombre completo. Andrea Zamacá preguntó algo. Puente de Boyacá, ¿cierto? Andrea pregunta si Puente de Boyacá es también... ¿Iría puente en mayúscula o no? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, ese sí resulta relevante, sí resulta necesario mencionarlo así completo, ¿cierto? El puente
de Boyacá, así se llama. Pero, por ejemplo, si decimos el puente de la 170, ¿ese puente iría en mayúscula? Ese puente ya no, ¿cierto? Entonces, uno tiene que... No es tan sencillo. A veces es difícil tomar la decisión, pero uno tiene que ir revisando qué tan necesario es el genérico. Y por otro lado, si tiene documentos oficiales en los que se mencione el lugar, pues uno podría apelar a eso. Sin embargo, como dicen, creo que los auditores y los abogados utilizan la misma palabra, la misma expresión, con beneficio de inventario, porque es que es probable que los documentos oficiales también tengan sus errores, ¿no? Hay que tener cuidado para no reproducir esos errores en los escritos futuros. Al fin, ¿cómo quedamos con Río Bogotá? Sin R mayúscula. Sin R mayúscula sería la regla. De pronto yo no sé si cabe ahí, pero es que en la redacción de las cartas, entonces está uno, Bogotá, Distrito Capital, abril 2 de 2020. Señores, fondo de empleados, atención, gerente, y cierra uno, luego Bogotá, Distrito Capital, otras personas ponen ciudad. ¿Eso está bien? ¿Poner ciudad o poner Bogotá? Se utilizan... Debajo del encabezado, ¿no pone el nombre del destinatario? Sí, señor. Sí, es que unas personas ponen ciudad y otras personas ponen Bogotá. Digamos, yo siempre coloco el sitio donde está, digamos que arriba, siento que arriba es donde estoy escribiendo y abajo es donde está la persona. Entonces, ciudad no debería colocarse, sino el nombre en donde está la persona. Depende, por ejemplo, si decimos señor, bueno, yo sé que no tiene que ver con mayúscula inicial, pero igual solucionemos la duda rápidamente. Pedro Chacón, ¿cómo es el? ¿Pinesas es que se llama? Sí, señor. Aquí vamos a poner el lugar en el que está ubicado el destinatario. Si es Bogotá, pues uno pone ciudad para no repetir la palabra Bogotá. Es como para evitar esa redundancia. No me dejo quitarle el espacio después de... Bueno, esto va pegadito completo, no sé por qué no me deja. Me digo, quitar espacio, eso. Pero si, por ejemplo, estuviéramos escribiéndole a Carolai, que está en Barranquilla. Carolai se escribe así, yo lo estaba escribiendo mal, Carolai. ¿Argüelles es con diéresis? ¿O es Argüelles? Argüelles, ¿cierto? De abogados. Sí, Argüelles. Y ahí sí sería Barranquilla. ¿Mm? Entonces, ¿está bien que se deje Bogotá? ¿Ciudad? Sí, es para no repetir Bogotá. Cuando se dice ciudad es porque se da a entender que está en la misma ciudad. Ok. Bueno, volvamos acá a las preguntas, a las mayúsculas iniciales. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, ya cuando vamos a nombres de instituciones, sí tenemos la M de municipio en mayúscula. ¿Por qué? Porque nos referimos a la alcaldía, a la administración. Es común confundirse en ese sentido con municipio y con departamento. Casi siempre son las confusiones que se dan. Fíjense que puede suceder lo mismo. Uno puede decir, el río Magdalena pasa por el departamento de Cundinamarca. Y otra cosa es decir, el departamento de Cundinamarca acordó medidas conjuntas con el distrito de Bogotá. Hay departamento, cuando estamos hablando de por dónde pasa el río, ¿va a ir en mayúscula o no? No. No, ¿cierto? Y cuando estamos hablando del departamento de Cundinamarca que adoptó medidas conjuntas con el distrito de Bogotá. Ese sí. Ese sí va en mayúscula, y distrito también, de hecho. Bien, y lo mismo para cualquier institución, sea que tenga representación física y jurídica o no.
Hay unas instituciones a las que llamamos abstractas. ¿Qué son esas instituciones abstractas? No tienen representación física ni jurídica, pero se entienden como instituciones de la sociedad. La ley, el Estado, la familia, la academia, la universidad, la escuela, pero todas ellas en ese sentido genérico amplio. Todas ellas, entonces, ahí la regla no es como tan precisa y la costumbre tampoco nos ayuda mucho. Entonces ahí algunos no son como tan consistentes en utilizar esas en mayúscula y depende de los casos particulares en muchas situaciones. Por ejemplo, con el Estado, la mayoría de los casos se escribe en mayúscula, rara vez alguien tendría una razón para escribirlo en minúscula cuando se refiere al Estado en ese sentido de la institución. Con la ley, pues no siempre se es como tan consistente, pero en última, si entendemos la ley como institución, iría en mayúscula. Cuando decimos eso va en contra de la ley, no una ley en particular, sino va en contra de la ley, como conglomerado grande, allí iría en mayúscula. Por ejemplo, la familia en sociología no es una institución, sino un concepto, entonces ahí no va a ir en mayúscula. Pero la familia, por ejemplo, en las discusiones sobre el matrimonio igualitario, sobre el aborto, ese tipo de cosas, allí sí se invoca a la familia como una institución, entonces en esa medida se iría en mayúscula. Hay discusiones con iglesia, por ejemplo, en relación con el Estado laico y en relación con la libertad de cultos. Entonces, tradicionalmente se decía iglesia con I mayúscula para referirse a la Iglesia Católica como institución. Últimamente, para evitar esa discusión del Estado laico y decir entonces por qué discriminamos a las otras iglesias y bueno, en fin, lo que se hace es escribir Iglesia Católica cada una con mayúscula. Finalmente ese es el nombre de la institución. Y si vamos a hablar de otra comunidad, congregación religiosa, organización religiosa, pues va a tener sus iniciales en mayúscula, sea la que sea. Eso sobre los nombres de instituciones. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿No? Bueno. Andrés. Cuando uno alude a Bogotá, distrito capital, van todas las palabras con mayúsculas, ¿sí? Sí. O cuando se va a referir al distrito capital refiriéndose a Bogotá, igual. También, sí. Y decía usted que cuando uno usa departamento del Meta de Cundinamarca, también va siempre en mayúscula, lo mismo municipio de Medellín, pero cuando son las instituciones, la alcaldía, la administración, pero cuando es el lugar geográfico, no. Andrés Muñoz. Sí, no tenía esa pregunta, si el departamento de Cundinamarca, el departamento lleva la mayúscula, porque no aplica, ¿no? Depende del caso. De nuevo, si decimos el departamento de Cundinamarca invirtió en el proyecto, ahí sí, porque estamos refiriéndonos a la gobernación, a la institución departamento de Cundinamarca. Pero si decimos, por ejemplo, no sé, cualquier pueblo, Vianí es un pueblo, un municipio recóndito, no sé si sea municipio, pero bueno, recóndito, en el departamento de Cundinamarca. Ahí departamento no va en mayúscula. Ok, o sea que cuando departamento alude a la persona jurídica, va con mayúscula. Lo mismo municipio. Sí, cuando alude a la persona jurídica, a la administración, a la alcaldía, a la gobernación, va con mayúscula. Y cuando alude al lugar geográfico, en el departamento de Cundinamarca ocurrió tal cosa. Ahí no. Ahí ya no. Pero cuando digo fue demandado el departamento de Cundinamarca, ahí sí. Okay. Mayúscula cuando fue demandado el departamento de Cundinamarca, sí. Listo. ¿Andrés Muñoz? ¿Sí? Sí, señor, claro. Listo. Bien. Antes de irnos a la pausa, hablemos de los nombres religiosos que también generan ciertas discusiones y confusiones en ocasiones. En español y en muchas otras lenguas sucede que tenemos la palabra para referirnos a la deidad principal históricamente en nuestra cultura,
y esa misma palabra se utiliza como genérico para referirse a las demás deidades, a los demás dioses. Entonces, algunas personas dicen, pero es que si yo soy ateo debería escribir Dios en minúscula. Pues depende, si se está refiriendo al Dios cristiano, por más que uno no esté matriculado en esa creencia, igual lo escribe en mayúscula porque ese es el nombre del personaje. Sea Alá, sea Vishnu, sea el dios que sea, de los 6.000 dioses que hay en toda la historia de la humanidad, o más de 6.000, pues todos esos van en mayúscula inicial porque son los nombres de las deidades o los nombres de los personajes mitológicos, si se quiere entender de esa manera. Ya en el caso del español, que utilizamos la palabra Dios para referirnos al Dios cristiano y también para referirnos a la palabra deidad, al genérico de deidad, pues va a estar la diferencia, es Dios cristiano en mayúscula cuando sea el Dios cristiano, y cuando estemos utilizando la palabra Dios para referirnos de manera genérica a cualquier Dios, pues va a ir en minúscula. Insisto, eso no tiene nada que ver con las creencias de uno o de otro, simplemente es la norma ortográfica. Y lo mismo en plural. Aquí, por ejemplo, Carlos nos pregunta, Zeus va en mayúscula. Es un dios de la mitología griega, va en mayúscula. Y todos esos dioses de la mitología griega y todos los personajes que uno encuentra en la literatura homérica, en la Ilíada, de la Odisea, pues van en mayúscula inicial porque son los nombres de los personajes. Fíjense que en otras lenguas pasa algo parecido. En inglés pasa algo parecido. Está God para referirse al dios cristiano, pero está God también para referirse como genérico a otros dioses. En árabe pasa lo mismo. En árabe está Alá para referirse al dios musulmán y Alá para referirse a los dioses de manera genérica. Que de hecho en español nos quedó una palabra muy musulmana. ¿Sí saben cuál palabra es? Ojalá. Ojalá. Cuando decimos ojalá, no estamos invocando al Dios cristiano, sino al Dios musulmán. Ojalá quiere decir Dios quiera, o Alá quiera más bien. Entonces, eso para que no se confundan, insisto que a veces salen ese tipo de discusiones, ¿no? Lo mismo pasa con los nombres de las iglesias, pues van en mayúscula inicial independientemente de que uno esté matriculado en ellas o no. Cualquier organización, incluso las organizaciones irregulares, como las guerrillas, las organizaciones paramilitares, las organizaciones delincuenciales, todas ellas tienen su nombre en mayúscula inicial, que en última son nombres propios de organizaciones. Y lo mismo con los apodos, los alias, ese tipo de cosas también van en mayúscula inicial. Entonces, ya ahorita vamos a mirar otras. Fíjense que esta infografía es grandecita, hay harto que hablar sobre ella, pero hagamos una pausita. Si no tienen preguntas sobre lo que hemos visto hasta ahora, que son nombres propios, podríamos ir a la pausa. ¿Alguien tiene algo que decir? Disculpe, profe, ¿usted está mostrando en este momento el texto? Es que yo no lo veo. Ah, bueno, váyase a la parte superior derecha, donde dice personas. Personas, sí. Le da clic ahí. Y usted va a ver mi nombre 2 veces. Sí. Ya, dele clic en la segunda vez que aparece mi nombre. Sí. Y ahí tiene que aparecerle mi pantalla. Ya, sí, con la agujita, con el clavo. Sí, y ahí lo deja, con ese clavito lo deja ya anclado. Gracias. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta adicional? Bueno, bien, entonces voy a parar la grabación en este momento. Son las 7:38, digamos casi 40, entonces a las 7:50 nos vemos. Arrancamos de nuevo. Después de la pausa, ¿seguimos con mayúsculas iniciales? Sí, todavía falta bastante que discutir sobre eso. Ah, bueno, listo. Listo, ya nos vemos entonces en 10 minuticos. No se desconecten para que no se demoren en volver a entrar. Lo dejamos ahí, simplemente cierren micrófonos y cámaras. Nos vemos ahorita, chao. Hasta luego.